Héroes del Silencio necesitaban un canal de entrada en América. No solo eso, sino también una base desde donde operar su difusión musical en el continente. Nunca se imaginaron que encontrarían un hogar. México siempre ha ayudado a todos los artistas en nuestro idioma, y Héroes del Silencio no fueron la excepción. Pero además de eso se creó una unión sentimental con este bonito país. Escuchemos estas emotivas declaraciones. Yo creo que México para ellos fue muy importante. La gira del 92 fueron apenas 3 conciertos. De hecho, ellos siempre han comentado que después de España el país clave en el desarrollo de la banda fue México. Te diría que más que Alemania, porque Alemania es verdad que triunfaron antes y que fue una cosa muy, muy sorprendente, pero la conexión espiritual, cultural se da con México, no con Alemania. Yo creo que es el público más pasional que hay de Héroes del Silencio. Cuando yo empecé a moverme en redes sociales preveyendo la publicación del libro, tener una manera de comunicarme, ¿no?, con el fenómeno de los seguidores, me di cuenta de que había muchísimos seguidores, básicamente casi todos son de España y de México. Los hay también de otros países, pero de vuestro país hay infinidad de seguidores. Creo que el Día H, que se celebró hace pocas fechas, hubo un montón de conciertos en todo México. Los mayores coleccionistas de cosas, de objetos de Héroes del Silencio están en México. Grupos tributos, sabes que hay unos cuantos también. Entonces, México hay muchas páginas dedicadas a vuestro país. Como tú sabes, el Ángela Peralta fue en octubre del 92, si no me equivoco. Estuvieron un mes y en ese mes apenas tocaron tres días y tuvieron que pagarse ellos gran parte de los gastos que les supuso estar en México. Pero para ellos, como os explica en el libro, fue un impacto cultural tremendo. Descubrieron otra manera de ver. Claro, y es que además venían de Alemania. Alemania, ¿sabes cómo es la eficiencia, la seriedad, la relación humana distante, el idioma incomprensible. Yo creo que para ellos viajar por Alemania era una maravilla porque el país es bonito, tiene una infraestructura musical brutal, tocaban con la crème de la crème de los grupos del momento, pero en lo personal no trascendió mucho, como ahora se ve que la recepción en Alemania de la música de Silent ha pasado pasa muy desapercibida. En cambio, irte a México y encontrar esas afinidades idiomáticas, culturales e históricas. Ellos llegaron en octubre del 92, cuando se estaba celebrando el 5º centenario del descubrimiento de América, y tuvieron muchos problemas porque se les estaba asimilando con el horror de la conquista y de los problemas que hubo, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas, de anécdotas y de vivencias de ellos. Ellos descubren otra manera de acercarse a la realidad. El tema de la cultura mexicana, de la gastronomía, les encantó. De hecho, Enrique, al año siguiente, 93, viajó varias veces. Y hay un viaje que no estaba documentado en ningún sitio, que yo encontré por mi cuenta, que es en octubre del 93, que él se va de vacaciones a la Baja California y aprovecha la compañía para montar una serie de entrevistas, porque yo tengo los recortes de prensa de aquella época. Y él defiende la música de Héroes del Silencio y anuncia El espíritu del vino, que se va a editar ya en México en su momento, antes de que en el 94 vuelvan a hacer la gira. Quiero decir que sí que se dedican muchas páginas. Luego, en el 94, por ejemplo, en abril, cuando están un mes y pico, girando, haciendo más de 20 conciertos, Pedro Andreu escribió un diario. Y ese diario hay unas cuantas notas que yo entresaco para explicar qué había entre ellos y la escena musical, y el público, y la cultura, la gastronomía. La verdad es que les impactó mucho. Y yo creo que, sobre todo a Enrique y a Pedro Andreu, no han perdido ocasión de viajar a México y lo han hecho muchas veces. Me consta que han ido muchas veces. Y desde luego yo creo que los 3 países claves en la carrera de Héroes del Silencio son España, por razones obvias, Alemania, porque es el gran salto a Europa y codearse con la crème de la crème del rock internacional, y México por lo cultural, lo idiomático, la pasión que despertó allí el grupo y que sigue tan viva.